dramáticamente de tema, si me permites, porque vi un tuit tuyo que me llamó mucho la atención. Si me permites, obviamente, maestro. Por favor. Yo hace muchos años me fui a vivir al área de Los Ángeles, California. Y Los Pininos, como reportero, los hice en la calle para Canal 22, un canal independiente que terminó desmantelando y comprando Telemundo. Antes de eso me fui a Univisión en Los Ángeles, donde desafortunadamente terminó trabajando León Krause, pero ahí estaba yo en la calle, era reportero de la calle, y mi vida social era muy sabrosa, porque me la pasaba mucho en el Teatro Los Pinos, que era como el continuador del $1 Million, a lo mejor no tan lujoso como ese teatro al que llegaron a ir Jorge Negrete, Pedro Infante, las grandes estrellas, ¿no? En el Teatro Los Pinos me tocó conocer a un tipo que era muy, permítanme la expresión, muy cagado. Era muy buena gente. Es la opinión que yo tengo de él. Lo conocí una y otra vez y siempre terminabas en una muy buena plática, en una muy buena charla. Desafortunadamente murió don Alfonso Zayas y veía que escribías 1000 veces Alfonso Zayas que Dieguito Luna y Gael, o sea, Gael García Bernal. Y con mucho respeto para los actores que andan empujando con todo en Hollywood, como Diego Luna y Gael García, pues yo también me sumo a eso de 1000 veces Alfonso Zayas. A muchas personas podrían gustarle o no las películas de ficheras y de picardía que hizo Alfonso Zayas, pero creo que fue el entretenimiento de millones de mexicanos por décadas. Y es un personaje del que se tendrá que escribir, así como el Caballo Rojas. Obviamente están en otros niveles Cantinflas y Tintán, ¿no? Que fue recordado hace unos días, Tintán. Pero sí quería mencionarlo, mi querido Ricardo, porque hasta lo puse en la portada del día de hoy, porque Alfonso Zayas fue y dejará mucho para el mexicano que gusta pues del albur y de esta picardía muy del pueblo, ¿no? Y estoy de acuerdo y lo sostengo 1000 veces Alfonso Zayas que Dieguito Luna y que Gael García Bernal, por supuesto. A la distancia se ha hecho una reflexión mucho más amplia, mucho más profunda sobre la figura de Alfonso Zayas y sobre todo lo que representó el cine de ficheras, así llamado, y de todas estas figuras que son emblemáticas ya, Alfonso Zayas, Luis de Alba, el Caballo Rojas, Rafael Inclán, Sasha Montenegro, Angélica Chaín, etcétera. En su momento, estos personajes fueron señalados por estultos, por groseros, por albureros, pero eso en realidad es moneda de uso corriente en la sociedad mexicana. Como tú bien dices, el mexicano gusta de el juego de palabras, el calambur, los albures, el rentoy, etcétera. Entonces, estos personajes aportaron muchísimo a la cultura del barrio, el vecindario, sin demasiados aspavientos, retrataban una época y un sector social pues marginado. Hay que recordar que todos estos personajes que encarnó Alfonso Zayas y todos los demás que acabamos de mencionar, pues bueno, eran plomeros, eran albañiles, eran carpinteros, eran vagabundos, eran cabareteras. Entonces hay todo un retrato de la sociedad en esa época y me tocó a mí incluso pues llevar a cabo algunas charlas en el extranjero con algunos analistas que conocían muchísimo del llamado cine de ficheras y me sorprendió que tienen en una alta estima este tipo de cine que durante muchísimo tiempo fue marginado. Por increíble que parezca,
dentro de lo que después se convirtió en la nueva mafia del cine, porque había una mafia del cine que estaba encabezada en su momento por Valentín Trujillo, y posteriormente, pues bueno, ya salieron todos ellos para darle cabida a todos estos personajes, a los Bichir, a Héctor Bonilla, a María Rojo, etcétera, y que se convirtieron también en una especie de mafia, y ya salían en todas las películas. Entonces, como ellos sentían que hacían un cine de arte, un cine con mucho más altura, se encargaron de denostar el cine de ficheras, y todos estos personajes, después de haber sido protagonistas, terminaron siendo marginados, de tal suerte que el propio Alfonso Zayas terminó ahí donde estás, en Estados Unidos, haciendo de payaso de las bofetadas, el personaje de Sábado Gigante, Don Francisco. Estaba ahí, salía y hacía un papelón muy, muy ridículo. Siempre fue un personaje, pues bueno, que representaba la comicidad no blanca, alburera, como es la realidad ahí en la calle, para la gente que no es fifí, pues, y sabrá cómo es el comportamiento del mexicano en el barrio. Alfonso Zayas es un representante, un protagonista esencial para la memoria cinematográfica de este país, y se lamenta mucho su muerte, y sí, hay que escribir. Nosotros en Regeneración haremos lo propio, querido Vicente. Pues Ricardo Sevilla, estamos al pendiente. Sobre todo le pido a la gente que no se pierda este largo reportaje que publican sobre el vocero de Interjet, que trabajó con Genaro García Luna, que trabajó con Javier Lozano, que trabajó en el IFE de Luis Carlos Ugalde, que trabajó en el PRI a principios de los años 2000. Así que no se pueden perder este reportaje, y un personaje del que callan, o sobre el que callan los grandes periodistas de México. Querido, nótese mi sarcasmo, querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no invitamos a la gente también para que te siga a ti? Claro que sí. Síganme, por favor, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, y en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego en todo esto que estamos publicando en Regeneración MX, artículos de opinión, análisis, ensayos, reseñas de libros, lo marginal al frente, como decía el cronista de Portales, Carlos Monsiváis, y reportajes especiales como este de Interjet que presentamos aquí en Sin Censura, y nos vemos el próximo lunes. Les envío un fuerte abrazo, querido Vicente, Ceci, todos, público, que tengan un reparador fin de semana. Claro que sí, un abrazo. Es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Usted lo puede ver y escuchar con nosotros diariamente.